No puede ser, Laura, no puede ser. ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué no puede ser? Que llevamos más de 14 meses con el podcast y aún no hemos hablado de un tema que es tan querido para nosotros que hasta nuestro logo lo lleva. ¡Ostras, es verdad! ¿Cómo es que no hemos hablado aún del mundo de las geishas? Porque supongo que te refieres a eso, ¿no? Hombre, claro. Pero bueno, la verdad es que el tema es tan amplio que igual podemos centrarnos hoy en los barrios de geishas y qué se puede ver en ellos, ¿te parece? Bienvenidos a Japonesamente. Un podcast sobre cultura japonesa de Lexus, producido por Japonismo. ¿Cómo hemos podido tener este faux pas? ¿Ese qué? ¿Eh? ¿Qué te pasa en la boca? ¿Qué has dicho? Hombre, ya puestos a tener aquí a hablar de cosas japonesas y palabras raras, pues venga, seguimos. ¿Pero qué has dicho? Que no me he enterado. Faux pas. ¿Y eso qué significa? Faux pas. Ah, bueno, pues dime Faux Pas, que si no, no me entero, hombre. De verdad que hay que saber idiomas, Laura. Bueno, vamos a centrarnos y yo creo que podríamos hablar hoy de los Hanamachi. Pero no has dicho que íbamos a hablar de los barrios de geishas. Espera, que yo te lo cuento. Hanamachi, Hana flor, Machi ciudad, pueblo. Hana, barrio, machi de geishas. De verdad, si no se puede, Luis. No hemos ni empezado y ya estamos esto mal. Está saliendo mal hoy. Habrá que volver aquí a empezar de nuevo. No, es interesante porque para dar un poco, pues bueno, de frescura y de buen rollo al podcast. Dice. Bueno, pues eso, vamos a hablar de los barrios de geishas porque además está guay porque en viajes por Japón podéis visitar varios barrios de geishas, ¿no? Así que esperamos que también os sea de interés este paseo, ¿no? A través de nuestras voces que vamos a hacer por estos Hanamachi, ¿no? Los barrios de geishas, así es como se llaman los barrios de geishas en general. ¿Qué significa, como tú decías, ciudad de las flores? Claro. Gracias, que no me has dejado terminar, ¿no? En Japón todavía hay muchos de estos Hanamachi, estos barrios de geishas, barrios tradicionales en los que viven, ¿no? Y trabajan las geishas, y algunos de ellos están muy bien conservados, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que la gente en general tiende a pensar que los barrios de geishas están en Kioto, porque es quizás la capital de las geishas de Japón. Sin duda alguna. Sobre todo internacionalmente, ¿verdad? Sí. Pero realmente hay barrios de geishas en ciudades tan diversas como Tokio, incluso Kanazawa, Fukuoka, Niigata, un montón. Lo que pasa es que sí que es verdad que en ciudades como Kioto o Kanazawa, esos barrios de geishas están, algunos de ellos, muy bien conservados, con edificios, ¿no? Estructuras del periodo Edo muy bonitas, ¿no? En las que nos permiten viajar un poco atrás en el tiempo, ¿no? y imaginarnos cómo era disfrutar, por ejemplo, de un espectáculo de geishas en una casa de té tradicional. Exactamente. ¿No? Pero bueno, vamos a hablar así un poco a nivel general, porque quizá deberíamos hablar un poco de la historia de los barrios de geisha, ¿no? Como para nos gusta situarnos. Meternos a hablar de historias y demás, pero pues vamos sí a ir me encanta. Muy rápido, porque al final todos tienen su origen a comienzos del periodo Edo, ¿no? Ya sabéis, periodo Edo, 1603-1868 aproximadamente, que es ese periodo de paz realmente, ¿no? De prosperidad y de gran auge cultural. Salvo que fueras un misionero cristiano, ¿no? Que llegó a Japón a principios del periodo. Sí, era un periodo de paz. Mal. Pero claro, es un periodo justo, ¿no? De tranquilidad después de ese periodo de guerras que ha habido por la unificación de Japón. Pero bueno, esto sería para otro podcast, no nos vayamos aquí a historia japonesa. Es en este periodo cuando surgen las llamadas Monzenmachi, que son unas calles comerciales de acceso a templos y santuarios de importancia. Vamos, que es lo mismo que se ve hoy en día de acceso a muchos templos, que está todo repleto de tiendas, de recuerdos, de té verde, de comida, de lo que sea. Claro, ahí, ¿no? Justamente en estas calles de acceso, pues surgieron estas tiendas, muchas de ellas, ¿no? Pues se mantienen en la actualidad, también posadas, ¿no? Para los peregrinos, para los visitantes de los templos y los santuarios, y también surgieron las primeras casas de té, ¿no? Es que es la traducción literal del término japonés ochaya, ¿no? Estas casas de té pues no solo servían té, también podían servir algo de comida y daban en muchos casos hasta alojamiento, ¿no? a los fieles que iban y venían de los templos o los santuarios, ¿no? Y de ahí surgió un poco
la casa de té que conocemos más en la actualidad, que es la de, bueno, entretener a los clientes, ¿no? Con algún Exacto. espectáculo y con comida y bebida. Sí, a ver, aquí habría que hablar un poco, aunque quizá más para otro episodio, de la propia historia de las geishas, ¿no? Porque inicialmente, si se descubría que alguna geisha estaba entreteniendo en una casa de té, se la mandaba al barrio de placer, ¿no? Porque, aunque no eran cortesanas, pero se quería que todo ese entretenimiento, ¿no? Del tipo que fuera, estuviera concentrado dentro de esas paredes, ¿no? Pero cuando los barrios de placer un poco dejan de existir y demás, al final las geishas se van a Vuelven entretener, a las ochaya, a las al ochaya. final. Al final realmente vemos que esas ochaya y luego, por ende, ¿no? Al final también los propios barrios de geisha van muy de la mano del templo o el santuario, ¿no? que tienen más cerca. Entonces es normal que la vida en los barrios de geisha, en los hanamachi, esté muy íntimamente relacionada también con los eventos que se celebran en ese templo o en ese santuario. Y en muchos casos los propios eventos de la ciudad en sí. Bueno, ¿no? por eso es tan normal, por ejemplo, en el caso de Kioto, que decimos que es el quizá más paradigmático de geishas en Japón, ver a geishas en los santuarios de sus barrios, ¿no? Cuando hay esos momentos especiales, porque para ellas O hasta es algo ciertos festivales, exacto, es ¿no? muy querido y es parte de su día a día como geisha, si se quiere. Como también una puntualización, aunque ahora podemos hablar un poco más de ello, pero los hanamachi en la actualidad están organizados en asociaciones y promueven un poco las actividades culturales, ¿no? Más allá de lo que es el negocio en sí, de esos banquetes de entretenimiento en las ochaya. Bueno, es que claro, de esto se podía hablar mucho porque en los banquetes de entretenimiento que tú mencionas eran quizás la única manera que tenían las geishas de ganar dinero y los invitados a esos banquetes, ¿no? De disfrutar de la presencia de estas mujeres, pero hoy en día, evidentemente, la economía estaba mucho peor que estaba entonces, ¿no? En Japón, por ejemplo, y en el resto del mundo, con lo que las geishas no podían depender solo de esos banquetes y se han tenido que buscar otras maneras para darse a conocer y para seguir generando ingresos y un poco publicidad. Exacto, ¿no? Que si ceremonias del té al aire libre, que si esos beer gardens, ¿no? Espectáculos para turistas, no solo turistas extranjeros, también turistas japoneses, ¿no? Un poco un esfuerzo para adaptarse, como tú decías, a los tiempos modernos, ¿no? Y conseguir, bueno, más dinero al final, conseguir sobrevivir. Es curioso esto que decías de los turistas japoneses, porque a veces creo que tendemos a pensar, ¿no? Tal como se nos vende Japón desde los japoneses, ¿no? La imagen de la geisha, de nuevo, ¿no? Es muy icónica, pero para los propios japoneses también, ¿no? También lo A veces es. no nos damos cuenta de que la figura de la geisha es súper minoritaria en Japón y para un propio japonés, ¿no? Es una parte de su historia de la que no conoce demasiado, porque Exacto. nadie profundiza lo bastante y les parece, igual que a veces a gente de Occidente, ¿no? Les parece las geishas exótico, aunque no Entre me gusta esa comillas, palabra, sí. para ellos también. Sí. De hecho, claro, a ver, tenemos que entender que los hanamachi realmente vivieron su momento así de esplendor, ¿no? Más o menos en los años de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Para situarnos. En ese momento había mucha demanda de entretenimiento, había un gran número de maikos y geishas, y había, pues claro, todo lo que eran los trabajadores de la guerra, ¿no? Entre comillas, ¿no? Todos los negocios también de empresas que se vieron beneficiadas por la guerra, temas, ¿no? Muchos temas de acuerdos comerciales, oficiales del ejército, todo este tipo de gente pues pagaba mucho dinero Bueno, para esas pagaban reuniones. o lo pagaba el Bueno. esfuerzo bélico del país. Porque Vale. siempre cuando hay una cosa de estas es curioso porque siempre paga alguien menos ellos. Menos ellos, ¿no? Porque Pero bueno. luego en tiempos posteriores, que ahora lo hablaremos, tampoco pagaban los CEOs, ¿no? Los consejeros delegados de las empresas. Lo pagaban las empresas. Sea como fuere, al final se gastaba mucho dinero en esos banquetes con geishas, ¿no? Con lo cual es quizá el momento así próspero de la historia reciente de los barrios de geishas, pues el mejor momento, ¿no? Luego en 1923 fue el gran terremoto de Kanto, ¿no? Que sacudió fuertemente la ciudad de Tokio. Hizo bastante daño a la economía, ¿no? Al final el sector industrial... Murieron más de 100.000 personas, Claro. ¿no? Y se destruyeron el 60%. El 60% de los edificios, Entonces, ¿no? ¿cómo no iba a verse afectada la economía
Y claro, el sector industrial también. Lo que pasa es que los Hanamachi más o menos resistieron el golpe, ¿no? Aguantaron y bueno, luego, claro, vinieron más cosas, ¿no? Especialmente el estallido de la Segunda Guerra Mundial, que eso fue probablemente el golpe más duro, ¿no? Para los Hanamachi y luego que vendría también después, ¿no? Porque primero es el golpe económico y luego es el golpe de imagen también, ¿no? Porque tras la Segunda Guerra Mundial, pues había, esto lo podemos hablar en otro podcast, pero había muchas mujeres que se hacían pasar por geishas, claro, ¿no? Y para ofrecían atraer sus a servicios. los soldados estadounidenses Eso que es. veían, ¿no? Con esos ojos de exotismo, esa figura casi mítica de la geisha, de la que habían oído hablar, pero no tenían mucha idea, y es como, wow, ¿qué es esto? Exacto, y además a nivel pues económico, claro, teníamos los militares cada vez con menos influencia, cada vez menos... Los militares japoneses. Japoneses, me refiero, sí. Antes de acabar la guerra, ¿no? Pues tenían menos recursos y al final se iban gastando menos dinero hasta que en 1944 se cerraron por ley todos los Hanamachi, ¿no? Y las geishas fueron obligadas a incorporarse al resto de la población civil porque se necesitaba mano de obra, ¿no? Al final no deja de ser un reflejo de cómo evolucionó Japón a lo largo de la contienda, ¿no? Empezó con muchas ganas, con mucha idea de... Con el ego muy subido. Parece que vamos a ganar, sí. Parece que toda Asia Oriental, Nos vamos ¿no? a comer Incluso el mundo. Sudeste Asiático va a ser Japón, ¿no? Esa esfera de coprosperidad de Asia Oriental. Pero luego, claro, vinieron los tiempos duros, ¿no? La entrada de Estados Unidos en la guerra cuando Japón ataca Pearl Harbor y demás. Y claro, Japón empezó a necesitar mano de obra, como tú dices, y además necesitaba metales para hacer balas, municiones, etc. Entonces esas mujeres volvieron a la vida civil y muchas de ellas tuvieron que trabajar en la industria de la guerra. Claro, porque básicamente lo que trabajaban las mujeres, todas las mujeres o hasta población joven o población demasiado mayor, ¿no? O sea, que aquellos que no podían ir al frente, Exacto, básicamente trabajaban en la industria que para dar todo lo que necesitaban. Bueno, fábricas de munición, de armamento pesado o hasta incluso de uniformes. De uniformes. Exactamente, ¿no? De todo. Entonces, bueno, fue una época muy complicada. Muchas se volvieron a sus lugares, ¿no? Sus pueblos de origen, olvidando al final para siempre, ¿no? Su profesión. Otras, pues bueno, consiguieron contactos. Fue un momento muy complicado. Fue un golpe duro y no solo por el cierre de los barrios de geishas, sino también por la destrucción de las casas de té. Y no solo por los bombardeos de los aliados, que también, sino porque en muchos casos, por ejemplo en Kioto, claro, como estaban hechos de madera estos edificios, se pensaba que en caso de un incendio, precisamente por tantas bombas, iba a ser todavía más peligroso para el resto de la ciudad. Más difícil de controlar, ¿no? Exacto, con lo cual las destruyeron. Y, por ejemplo, ¿no? En Pontocho, que es uno de los barrios de geishas de Kioto, se destruyeron más de 30 casas de té. Qué barbaridad. Claro. Fíjate con lo pequeñito realmente. Con lo pequeñito que es básicamente Pontocho, no quedó nada. Realmente cuando terminó la guerra, ¿no? Ya en 1945, evidentemente quedaban muy pocas geishas dispuestas a volver, ¿no? al trabajo y además, por lo que tú has comentado, también entre destrucción y entre muchos negocios que simplemente no habían tenido que cerrar durante la guerra, pues quedaban también muy pocas casas de té. Así que, claro, lo que eran los barrios de geishas estaban a punto de desaparecer por completo. Fíjate, porque me resulta incluso parecido a lo que pasa ahora en la actualidad, ¿no? Con lo que vivimos de pandemia y demás, que en cuanto se pasa un poco la gente tiene ganas de disfrutar y de vivir, ¿no? Porque decíamos que en 1944 se publicó el edicto que cerró los Hanamachi, pero lo curioso, ¿no? Es que a pesar de las dificultades, de que muchas geishas habían vuelto a sus pueblos de origen, que se estaban dedicando a la industria de la guerra, que había casas de té destruidas, etcétera, ¿no? Pues en el propio agosto de 1945, en cuanto se rinde Japón, tuvieron el permiso para volver a abrir los Hanamachi. O sea, es que dices, madre mía. Sí, el problema ahí vino justamente con lo que decíamos, ¿no? También esos errores, o no sé cómo llamarlo, ¿no? En que teníamos las fuerzas de ocupación estadounidense, ellos no sabían lo que era una geisha de verdad, ¿no? La idea era como muy exótica
Y entonces tenemos a un grupo de población de mujeres muy desesperadas también en necesidad de dinero. Estamos en la posguerra, el Bueno, momento es un más momento crudo. de mercados negros, Claro. además de carencia de Mucha bienes carencia, de mucha primera necesidad. necesidad. Exactamente, ¿no? Entonces hubo varias mujeres que se hicieron pasar por geishas, se llamaban las geisha girls, ¿no? Y se hacían pasar por geishas y realmente eran prostitutas, ¿no? Y entonces eso fue un golpe muy duro para la imagen de las geishas al exterior y que ha durado hasta la actualidad, casi Sí, me atrevería a decir. todavía sigue siendo un poco uno Porque de se esos, piensa una de esas geisha igual ideas. a prostituta y básicamente es por eso, ¿no? Por esos años los primeros años de la posguerra en que pues se usaba la imagen exótica de las geishas para la prostitución, ¿no? Pero bueno, nos estamos liando un poco con la parte histórica, aunque yo creo que es muy Era interesante. necesario para sentar un poco las bases. Pero claro, creo. después de todos los temas de la guerra, la posguerra y demás, yo creo que deberíamos saltar hasta la década de 1980-1990. Vale. Porque en 1980 hubo también un momento, bueno, 1980 ¿no? Es ese momento súper álgido de la economía Milagro japonesa. económico japonés. Sí, ¿no? Que ya está a tope con el mundo mirando a Japón diciendo, Dios mío, va a adelantar a Estados En Unidos como Japón primera potencia mundial. Había dinero para aburrir, la gente no sabía ni cómo gastarse. Exacto, y es lo que yo decía antes medio en broma, ¿no? Entonces, claro, los grandes empresarios para hacer negocios, pues como algunas veces hemos comentado en japonismo, en directos, en otros podcasts y demás, se lleva mucho el terminar los negocios en una comida, en una cena, ¿no? Con, pues eso, con una cerveza, algo. Y lo más de lo más era llevar a esas personas de otras empresas a un espectáculo, a una cena con geishas. Claro, porque eso suponía que había dinero. Tú te estabas gastando Exacto. ese dinero en ese entretenimiento. Lo curioso, ¿no? es que ese dinero no salía de los bolsillos de la persona que Hombre, invitaba, claro. sino que lo pagaban las empresas, porque las empresas estaban forradas. Y luego llegó el estallido de la burbuja a principios de la década de 1990. Exacto. Y claro, o sea, el pelotazo que pegó aquello fue como... ¡pua! Fue un golpe impresionante a nivel económico. Además, fue un golpe también a muchas estructuras, ¿no? de la propia sociedad japonesa, viniendo especialmente de ese gran milagro, ¿no? Y de esos años, de los años 80, del despiporre, sinceramente, ¿no? De venga a gastar dinero, de golpe fue, ostras, ¿y ahora qué, no? Pero Entonces, claro, al no haber empresas que tuvieran tanto dinero ya, Claro. ya no podía haber gente que pagase lo que costaban esos banquetes, porque son muy caros. Y entonces el número de asistentes a estos banquetes, ¿no? El número de personas que permitían que este tipo de trabajo, de entretenimiento siguiera existiendo, pues fue declinando, y con ello fue declinando el número de geishas. Por eso hablamos de que, y teníamos que hablar, aunque fuera muy así rápidamente, aunque bueno, nos hemos enrollado un poco más quizá, pero teníamos que poner en contexto porque vais a oír que a veces decimos que los barrios de geishas luchan, ¿no? Por subsistir, por mantenerse con vida, y viene un poco de eso, ¿no? Al final han tenido subidas y bajadas a lo largo de su historia. Y yo creo sinceramente que hace unos años estaban en bajada pronunciada, y creo que en la actualidad, a día de hoy, 2022, están, no sé si en subida, pero están en un momento, entre comillas, dulce. Sí, lo que pasa que seguramente surgirán los que hablen o los que digan que han perdido un poco su esencia, ¿no? Porque yo creo que uno de los problemas de los barrios de geishas a lo largo de estos momentos duros es... Vale, necesitamos más clientes, necesitamos que entre dinero para mantener toda esta estructura, pero ¿cómo lo hacemos siendo fieles a lo que somos, ¿no? O a lo que se supone que somos, ¿no? A esos lugares a los que cuesta tanto entrar si no conoces a alguien que ya haya ido. Bueno, a lo mejor tienen que todo cambiar. Ese secretismo, ¿no? Pero claro, parte de ese secretismo era lo que le daba el punto de exotismo que a la gente le gustaba. Y no sé yo si a mucha gente, cuando las geishas sean más accesibles, que ya lo van siendo, les van a gustar igual. Mira, sí, no, porque tú has dicho el tema de la esencia. ¿Realmente cuál es la esencia de los barrios de geishas? No, yo no creo que la esencia sea esa. No, te entiendo, ¿no? Pero tú has mencionado esto. Realmente la esencia de un barrio de geishas es el lugar donde viven y trabajan las geishas, ni más ni menos, ¿no? Al final puede ser más bonito, ¿no? Más con estructuras más tradicionales,
o lugares más modernos como muchos barrios de geishas en Tokio que visualmente son iguales que cualquier otro barrio, ¿no? Claro, pero el problema para mí es que se ha asociado geisha con ese, pues no lo sé cómo decirlo, esa tradición absoluta japonesa, ¿no? Entonces cualquier cosa que se salga un poco de ese aspecto tan hipertradicional puede que haya gente que ya no lo valore de la misma manera. Eso sí te lo compro, pero también creo que el hecho de el secretismo y de que solo podías entrar a ciertos lugares si tienes contactos, no sé qué, no sé cuántos, me parece que es algo... ese puntito snob que viene... A mí me parece anacrónico totalmente de los años 80, además, justamente de esa época de que había tanto dinero que había que filtrar también de alguna manera quién te venía, porque había tanto dinero que nunca sabías si el cliente te podía salir bien o mal. Entonces, de hecho, tú esto pasa todavía con asegurarte. algunos restaurantes, porque Exacto. es algo que en Japón se lleva con cierta frecuencia. Sí. O sea, no voy a decir que sea lo más extendido, pero, en hay muchos más restaurantes, casos sí. de lo que se ve en otros países, ¿no? Sí. Que hay como clubes casi, porque son casi clubes, donde solo si alguien de dentro que ya esté dentro te invita, puedes ir y entonces a partir de ese momento tú ya puedes reservar mesas. Si no, no puedes entrar ni de broma. Es que eso me parece, bueno, un poquito, tiene un puntito snob que no sé si... Tiene un punto snob, exacto. Pero bueno, podemos hablar de ello al final, si no nos vamos así muy de largo, podemos debatir un poco la vida, ¿no? En los hanamachi en la actualidad y cómo lo vemos. Vale. ¿Te parece si vamos a dar ese paseo, ¿no? Iba a decir virtual, pero bueno, ese paseo a través de nuestras voces por un hanamachi, por un barrio de geishas? Nos vamos a centrar especialmente en barrios tradicionales, ¿vale? Donde es más fácil ver ciertas estructuras visualmente. O sea, fácilmente tú vas andando y puedes reconocer ciertas cosas más fácilmente. ¿Te parece si hacemos esto? Y empezamos por la soquilla, que son las casas de geisha, porque hemos dicho el hanamachi es el lugar en el que viven y trabajan las geishas. Pues vamos a ver dónde viven las geishas. Exacto. Pues viven en la soquilla, que básicamente son las casas. Son una casa de estilo tradicional donde viven pues con la okasan, que sería... que significa madre, ¿no? Que es como la jefa de esa okilla. Exacto, y las otras maikos y geishas, que serían sus hermanas, ¿no? Al final. Digamos que la okilla es como la casa de la familia, ¿no? Cuando Totalmente. Una mujer se convierte en geisha, empieza a formar parte de esa familia. Bueno, ¿no? porque además cuando se convierte, ¿no? Hace un ritual que es casi como el del Exacto. matrimonio, con el que entra a formar parte de una nueva familia y toma un nuevo nombre, de hecho. Exactamente, ¿no? Entonces, también es interesante que la okasan normalmente es o una antigua geisha o hija de una propietaria anterior, es decir, digamos que siempre ahí se empieza a ver el mundo cerrado, ¿no? Por ejemplo, yo, ¿no? Como Laura, irme a Kioto e intentar abrir una okilla, pues probablemente tendría muchísimos problemas, ¿no? Efectivamente. A lo mejor ninguna geisha o ninguna maiko quisiera venir conmigo hasta si yo demostrara tener muchísimo dinero, ¿no? Para pagar todos los gastos que supone tener una okilla, porque ya no es solo el gasto de la casa, manutención, luego también tenemos el tema de los kimonos, los adornos, todo eso es lo que le da la okilla a las geishas, ¿no? Y a las maikos que viven ahí. Y es curioso además porque la okilla es un mundo totalmente femenino, donde solo hay mujeres, ¿no? Tenemos la okasan, esta madre, esta directora, propietaria de la okilla, que controla, ayuda y enseña a las maikos, que son las aprendizas, les enseña qué decir, qué hacer, en según qué circunstancias, qué kimono escoger en cada ocasión, les presenta personas de influencia en el barrio, etcétera, ¿no? Y luego tienes eso, las propias maikos y las geishas, o geikos en Kioto. Bueno, pero luego hay en otros lugares, ¿no? Hay algunos hombres, ¿no? En el barrio, pues eso, los que a lo mejor el que te peina, ¿no? El que te hace esos peinados tan extravagantes, o el que fabrica adornos, o el que tal. Pero lo que es la okilla es un entorno netamente femenino. La vida en la okilla es igual que la vida en una casa, ¿no? Al final japonesa. Las mujeres se levantan por la mañana, luego se van a clase, vuelven, comen algo, se preparan para el trabajo de la tarde, salen a trabajar, ¿no? En esos banquetes por la tarde y vuelven de noche, se desmaquillan, baño y se van a dormir y vuelta a empezar, ¿no? No tiene realmente más, no tiene más que eso. Lo que es curioso de todas maneras decir en el caso de la soquilla
que como viven las geishas y las maiko, es una de las cosas que se puede ver en el caso de Kioto, además es fácil, ¿no? Para distinguirlas, porque estamos diciendo, ¿cómo estamos haciendo un paseo, ¿no? Y dices, pero claro, yo veo un montón de casas de estilo tradicional si paseo por Gion, ¿no? Que es como el barrio clásico de geishas en Kioto. ¿Cómo sé que un edificio es una oquilla? Exacto. ¿No? Y claro, tienes esas placas con los nombres al lado de la puerta. Exacto. Si vais andando por las calles de un barrio de geishas tradicional y especialmente, por ejemplo, los de Kioto, se ve muy fácilmente. Veréis justamente esto, ¿no? Unas placas así verticales de madera en los que en caligrafía, en tinta, ¿no? Caligráfica, está escrito el nombre de todas las mujeres, de todas las maikos y las geishas que están asociadas a esa casa. Hay ¿no? una placa que viven por cada ahí. persona. Eso es, ¿no? Entonces, si veis, puede ser que veáis una hoquilla con 2 placas, por ejemplo, pues es una hoquilla chiquitita o que en ese momento no tiene, pues su familia es más chiquitita y solo tiene 2 mujeres trabajando, ¿no? Pero hemos visto a veces hoquilla con hasta 8 o 10 placas diferentes, ¿no? Entonces, si veis eso al lado de la entrada de un edificio tradicional, veis esas plaquitas de madera con la caligrafía. Y generalmente eso, 2 kanjis. Exacto. De todas maneras, mira, esto está funcionando mucho últimamente en redes sociales y también en Discord. Pongo fotos de lo que hablamos en para el podcast, ilustrar cosas que hablamos en el podcast. Así que también me lo voy a apuntar para poner también esto y así cuando escuchéis el podcast lo podéis ver. También. Claro, así tiene, ¿no? Es más fácil hacer este paseo así mental. Efectivamente. Pero luego, después de la hoquilla, ¿no? Pues están las ochaya, que son las casas de té que mencionábamos, ¿no? De este origen histórico, que es eso. Cuando tú hablas de casa de té, a veces, ¿no? Si no lo explicamos un poquito más a fondo, tiendes a pensar que básicamente es un establecimiento donde entras y te venden té verde de varios tipos, ¿no? Y dices, hombre, no. O sea, no, una casa al final de té las casas de té, estas ochaya, ¿no? Ya realmente son establecimientos tradicionales. Son como restaurantes de alta cocina tradicional. Sí. De hecho, en Tokio, por ejemplo, más que casas de té, las geishas trabajan en ryotei, que básicamente es eso, es alta cocina tradicional, ¿no? En un ambiente así tradicional. Entonces, las casas de té, en muchos barrios de geishas, casi todos, la entrada no es pública. Tú no puedes ir y decir, oye, hazme una reserva para esta noche, ¿no? Sino que no. Solo si te presentan a alguien que te da acceso, entonces ya te conocen y tú ya puedes ir a pues ir a cenar. Exacto. Y disfrutar de un espectáculo con geishas. El mundo de las geishas se está abriendo para que sea un poco más fácil acceder a estas mujeres, pero el mundo de estas casas de té, de estos restaurantes dentro del mundo de las geishas, sigue siendo todavía bastante cerrado. Sí, va abriendo poco a poco, cada vez es más, entre comillas, fácil poder conseguir o un contacto o poder disfrutar de un banquete en una ochaya, pues a modo turístico, es decir, con un grupo de personas diferentes, ¿no? Todo en grupo, en fin, hay varias opciones, ¿no? Pero bueno, para que os hagáis una idea, una ochaya es eso, edificio tradicional, por dentro va a estar todo lleno de salas de tatami, con esas puertas correderas, ¿no? Es posible hasta que haya un pequeño jardín japonés. Casi siempre va a haber un jardín japonés. Y bueno, lo interesante también es la entrada, porque casi siempre es una entrada que pasas primero por un jardincito. Exacto. Como para ir preparándote para lo que te espera, ¿no? Y también además porque esa entrada no tiene la cortinilla, el noren antes de entrar, y también sirve un poco para aislar a los invitados del exterior. Sí. Es decir, tú, aunque te intentes asomar a la entrada, ¿no? Y apartes un poco el noren, lo más que vas a ver va a ser un poco ese inicio de ese pequeño jardincillo de entrada, porque precisamente, históricamente también, estas casas de té han sido lugares en las que con el entretenimiento de las geishas se han hecho realmente cambios políticos en Japón de gran importancia y se hacían allí porque había intimidad, discreción, nadie decía nada, ¿no? Y lo que es curioso es que, claro, hablamos de restaurantes de alta cocina tradicional, pero claro, cuando pensamos en restaurantes en Occidente, incluso los que son con estrella Michelin, ¿no? Muy buenos, vale, las mesas están separadas, tienes mucho espacio, pero hay una sala donde todo el mundo está al mismo tiempo, ¿no? Aquí no es así. No, hay salas separadas pues para cada grupo. Entonces nosotros, por ejemplo, hemos estado en una ochaya
y oíamos, ¿no?, las risas de otro grupo que estaba en otra sala un poco más para allá, ¿no? Además, tal como está organizado por dentro la Ochaya, porque tú cuando entras, ¿no?, ya realmente te descalzas y entras, pasarás siempre por un pasillo, ¿no? Casi siempre hay como otro jardín al lado y vas viendo ahí las entradas, pero las entradas de las diferentes salas siempre están hechas para que no estén como una directamente al lado de la otra, ¿no? Sino que sea fácil, entre comillas, entrar y salir sin ser visto, ni que, ¿no?, que no te vean. Y por eso, ¿no?, además, y que tú tampoco ¿no?, veas. aunque tú escuches que en otras salas hay gente, jamás vas a salir de ese banquete o vas a entrar al mismo tiempo. Siempre lo hacen, ¿no?, lo gestionan de forma que tú te sientes como si fueras casi el único invitado, por un lado para que te sientas importante y por otro lado para que tengas privacidad absoluta. Sí, discreción, ¿no? Y en estas salas, ¿no?, de tatami, donde nosotros nos vamos a sentar y vamos a degustar esa comida, esa bebida japonesa, ahí es donde se realiza lo que se llama el banquete, que es justamente primero comer y beber, evidentemente, pero luego disfrutar de la compañía de maikos y geishas y de su posterior espectáculo. Exacto, dependiendo del dinero que se tenga, ¿no?, pues disfrutas de más o menos cantidad de geishas y maikos. Y más o menos rato, ¿no? Y más o menos tiempo, porque claro, esto se paga por horas. Sí. Entonces, claro, pues lo normal es que las geishas y las maikos estén hablando contigo, te pregunten cosas, pues se sonrían, se muestren interesadas por las cosas que les cuentas, te van sirviendo bebida. Sí, ¿no? También hay un espacio para juegos, ¿no? Hay juegos típicos en los banquetes, son juegos en muchos casos pues para relajar un poco también la situación. Sí, para romper un poco el hielo, ¿no? Sí. Sobre todo en grupos que dices, viene gente de diferentes ambientes, de diferentes negocios, ¿no? Hay otros juegos que son claramente para beber. Porque sí, les gusta mucho. De si fallas, tienes que beber, ¿no? Te toca beber. Y claro, las maikos y las geishas son muy buenas jugando estos juegos. Cuesta mucho que acaben bebiendo ellas. Totalmente. Cuesta y luego, mucho. Bueno, tienes el espacio dentro de esa sala para el banquete donde hacen el espectáculo. Porque claro, no solo es que te entretengan sirviéndote bebida, haciendo juegos y demás, sino que luego van a bailar y a quizá tocar el shamisen. Sí, normalmente habrá una geisha más experimentada, que será la que estará tocando el shamisen, y una maiko o una geisha, ahí va a depender muchísimo del dinero que tengas, que va a bailar, ¿no? Y a lo mejor va a bailar básicamente al son de la música, ¿no?, y la canción que esté tocando esa geisha al shamisen, ¿no? Y luego, pues cuando se acaba el tiempo que has contratado, las geishas se despiden muy educadamente, salen de la sala y tú terminas la cena tranquilamente. Terminas la cena y ya pues te marchas como harías en un local normal, ¿no? Digamos, en un restaurante. Porque además siempre funciona así. Sí. O sea, tú empiezas la cena antes de que entren las geishas, en mitad de la cena, ¿no? Ellas entran, entonces es como, wow, ¿no? Qué maravilla, mira esos kimonos, esos peinados y demás. Te están ahí hablando, estás un rato con ellas, luego se van, ¿no? Con lo cual también te dejan ese rato final de la cena para que te relajes y que un poco pues pienses, ¿no?, en todo lo que has vivido, ¿no?, en ese rato con ellas, y luego ya cuando terminas la cena, pues ya te acompañan a la salida, después de pagar, claro. Hombre, eso es lo más importante. Como decíamos, en el pasado solo podíamos ver esos espectáculos, ¿no?, esas danzas y esa música tradicional de maikos y geishas justamente aquí, en la Ochaya, en estas salas de tatami donde se realizan estos banquetes, ¿no? Pero ya hemos dicho que en la actualidad pues la cosa va cambiando y cada vez hay más opciones de verlas también en otros lugares o de verlas aquí, pero con un poco más de facilidad, o que no sea tan caro como puede ser. Lo que pasa es que si queréis tener esa experiencia de geishas clásica, ¿no?, la del banquete, ahí sí que no queda más remedio, ¿no?, que buscarse un contacto que te permita hacer la reserva en un restaurante de este tipo, en una Ochaya, en un Ryotei, dependiendo de dónde estéis, el nombre, y pagar lo que cuesta, ¿no? Claro. Todas estas opciones que decimos que se están popularizando ahora están muy bien, pero evidentemente no dispones de tanto tiempo a solas con ellas ni de esa cena, ¿no?, que puede ser tan especial. Sí, lo que pasa es que cada vez hay más, antes de la pandemia había más opciones en que sí que pagando, ¿no?, pues podías conseguir hasta exclusividad y estar tú solo con una maiko o una geisha en una Ochaya, ¿no? Teníamos nosotros en la web, lo que pasa es que es
bastante dinero, ¿no? Eso es muy interesante si vais a un grupo que te lo puedes dividir y dices, bueno, me sale mejor, ¿no? Pero bueno, hemos dicho, entonces tenemos la soquilla, que son las casas donde viven las geishas. Luego tenemos las ochaya, que son esas casas de té donde trabajan, ¿no? Es donde realizan su trabajo las geishas, pero hay más elementos interesantes en este Hanamachi, en el barrio de geishas. Otro elemento interesante es el teatro, el kaburenjo, ¿vale? El kaburenjo al final es el centro un poco neurálgico de las artes, porque creo que aquí deberíamos hacer como un punto muy breve. Hacer un inciso, ¿no? Sí, de explicar realmente qué es una geisha, qué es una Exacto. maiko, muy breve, ¿eh? Pero básicamente una geisha es la dominadora absoluta de las artes tradicionales japonesas. Bueno, es que geisha significa eso, persona de las artes. Exacto, ¿no? Entonces son mujeres que desde que entran en el barrio de geishas, una vez han terminado la enseñanza secundaria obligatoria, pueden entrar si quieren en el mundo de las geishas y no paran de formarse hasta que, bueno, realmente abandonan, ¿no? O se fallecen. No paran de formarse en las artes tradicionales. Sobre todo, además, teniendo en cuenta cómo es Japón en cuanto a la formación, ¿no? En cualquier tipo de artesanía y demás, que es algo que lleva muchísimos años, ¿no? Se entiende que una geisha, claro, cuando entra en ese mundillo, no sabe nada de esto porque incluso, pues eso, es una mujer muy joven, ¿no? No ha tenido experiencia, necesita ir aprendiendo, pero va a necesitar muchos años para poder ser, digamos, tener una maestría en esas artes que digas, wow. Es que en Japón además estaba esa idea de que nunca has aprendido lo suficiente. Exacto, ¿no? siempre Nunca, puedes seguir siempre mejorando. puedes seguir aprendiendo, siempre puedes seguir mejorando. Entonces aquí, pues evidentemente tienen clases todos los días de música tradicional, de danza, también temas de ceremonia del té, temas no sé, ahora no caigo más, ¿no? Pero un montón. Pues, y que van a también caligrafía, también, ¿no? Un montón de, al final. Todo lo que implique tanto las artes que luego muestran en esos banquetes, como aspectos de cultura tradicional, porque para ellos no todo forma parte de un conjunto de artes tradicionales que no se pueden perder. Eso es. Muchos hanamachi tienen escuelas específicas, ¿no? Lugares específicos donde las maikos y las geishas van todas las mañanas a estudiar, ¿no? Van a clases. Pero también, en muchos casos, algunas clases se realizan justamente en el kaburenjo, este teatro. De nuevo es un sitio al que normalmente no podemos entrar porque están ellas pues ahí, ¿no? Estudiando, haciendo sus clases, menos justamente en 2 momentos del año, cuando tenemos los espectáculos, ¿no? De danza, los bailes de primavera y los bailes de otoño. Exacto. Que ahí abren las puertas del kaburenjo y podemos ir a los teatros, ¿no? De los barrios de geishas a ver esos espectáculos públicos de baile. Efectivamente. Esto, por ejemplo, sí que es algo que ha cambiado mucho con los años, porque inicialmente, ¿no? Siendo un turista occidental, era prácticamente muy difícil. imposible conseguir entradas, más que nada pues porque además se agotaban con cierta rapidez. Esto sigue pasando hoy en día, pero al menos todos estos kaburenjo, ¿no? Todos estos teatros, estos bailes de otoño y de primavera, las entradas se ponen a la venta online también. Bueno, no todos, pero de los grandes, algunos. Los grandes, algunos. Sí. Entonces es mucho más fácil, hay que estar un poco atento a las fechas, evidentemente, pero es mucho más fácil conseguir una entrada y sabiendo que en 2-3 meses, por ejemplo, vas a estar en Japón, ¿no? En esas fechas y decir, pues quiero ir a ver este espectáculo, cosa, por ejemplo, que nosotros hicimos también. Sí, que recomendamos. Sabemos que hay algunos seguidores de japonismo que nos han dicho que casi se duermen en alguno de los bailes. A mí personalmente me gustaron mucho, pero es verdad que, bueno, pues es otro ritmo y es otra... Y también cuando no entiendes la historia, a lo mejor dices no sé qué está pasando o en fin, ¿no? En general puede ser que por el tipo de música y el tipo de danza, ¿no? El Nihon Buyo, la danza así clásica japonesa. Puede que ser que cueste, pero como experiencia, pero como arte diferente, creo que es una cosa muy especial. Así que bueno, ya veis, el teatro, ese kaburenjo, también muy importante porque funciona a veces, ¿no? Como extra a lo que es la escuela específica para las maikos y las geishas, ¿no? Donde estudian ahí la música, la danza y todas esas artes tradicionales. Otro edificio que también podemos ver en este paseo por los barrios de geishas es el Kenban, lo que se traduce normalmente como la oficina de registro.
Digamos que es un poco como una secretaría. Bueno, sí, son los que mantienen actualizado el horario y la disponibilidad de cada geisha del barrio, porque cada barrio de geishas tiene su propio Kenban. Exacto, digamos que si el cliente debería hablar, no habla directamente con la ochaya nunca, sino que primero hace su solicitud a la oficina de registro, ¿no? Al Kenban, y entonces el Kenban es el que mira con las geishas y con la ochaya si hay disponibilidad, cuándo se puede, tal y cual, y hacen las gestiones para acordar, digamos, ese trabajo, ¿no? Esa cita. Y además el propio Kenban también es el que tiene, y eso lo podéis ver, por ejemplo, en Gion, en la calle Hanamikoji, la calle clásica, la calle principal del barrio de Gion en Kioto, sí. Podéis ver el Kenban, está situado a mano derecha, a mitad de calle, y podéis ver una pizarra, siempre hay una pizarra así de color verde, en la que está escrito a mano, así con tiza, pone los horarios de las clases, ¿no? Y si hay cambios también en las clases, ¿no? O cosas así especiales, eventos especiales, clases especiales. De esto también va a haber que poner fotos. Sí, porque es algo que visualmente una vez lo ves dices, mira, aquí está el horario, ¿no? Y puedes ver la fecha y puedes ver si esta fecha no hay clase, ¿no? Por ejemplo, entonces en esta fecha tenemos clase de Nihon Buyo, ¿no? De danza con tal profesor. Oye, si ya que has dicho que los clientes hablan con el Kenban, te voy a hacer una pregunta porque seguro que alguno de nuestros oyentes se la está haciendo ahora. Cuando tú quieres hacer un banquete con geishas, ¿tú decides qué geishas te van a entretener o vienen cualquiera? En principio, tú puedes decir, ¿no? Tú puedes solicitar alguna geisha, pero esto va a suponer más dinero. Claro. ¿No? De hecho, una de las geishas más populares que ha habido en Japón en los últimos años, que dejó de ser geisha el año pasado, se ha casado y entonces ha abandonado el mundo de las geishas. Muy mal, muy mal. Bueno, la chica maravillosa y sigue estando muy presente en este mundo, pero si tú querías un banquete con ella, pues bueno, tenías que pagar muchísimo. Y además esperar. Claro, es lo que se decía, ¿no? Que estaba tan solicitada que evidentemente pues era muy difícil encontrar una fecha en la que abierta, ¿no? Disponible. Exacto, ¿no? Entonces, realmente tú, si no quieres a ninguna mujer en concreto, pues ellos, ¿no? Miran las agendas y normalmente lo que hacen también el Kenban es colocarte, por ejemplo, una maiko que está aprendiendo y a lo mejor la pobrica no termina de ir muy bien, está aprendiendo, va un poco lenta, y te la colocan con, por ejemplo, una geisha más experimentada o mejor, ¿no? Que tenga un estatus un poco más elevado. Es la manera de que vayan aprendiendo. Claro. Eso es, ¿no? Entonces trabajan un poco así. Si ya quieres a alguien específico, pues pagas más, ¿no? Ese plus de exclusividad. Bueno, es lo que tienen estas economías, ¿no? De escasez, ¿no? Ahí el número de geishas que son top son pocas, con lo cual, si las quieres, prepárate a pagar. Sí, Satsuki de eso fue, vamos, una maravilla y era de las más populares, ¿no? Era imposible ya al final obtener un banquete con ella. Pero es que encima, claro, hablaba algo de inglés. Y es maravillosa, es una mujer, yo la sigo en Instagram, todavía la sigo, ahora ha puesto además fotos de su boda con el traje tradicional, no sé, es una persona, me cae muy bien y solo la conozco a través de Instagram. Ya ves en persona. Pero oye, vamos a hablar justamente, mira, he sacado el tema de Instagram, hemos hablado un poco, ¿no? Del tema del secretismo, ¿no? De la privacidad. Tú mencionabas también cuando hablábamos de las ochaya que la propia arquitectura de la ochaya estaba hecha para mantener un poco, ¿no? La privacidad de las personas que estaban dentro de la ochaya. Y las propias geishas, ¿no? Una de las cosas, aunque decimos que son personas de las artes, que son artistas consumadas en artes tradicionales, uno de sus puntos fuertes también era que eran hiperdiscretas, ¿no? Gracias a eso se pudo empezar a hacer planes para derrocar al shogun y reinstaurar al emperador, ¿no? Porque muchos de estos planes se hicieron los samuráis en banquetes con geishas en Kioto, samuráis que luego serían hombres fuertes del gobierno Meiji. De hecho, de ahí se entiende un poco la práctica clásica que hemos mencionado de pasada, ¿no? Antes del Ichigen-san
o kotowari. ¿Qué te pasa la boca, Laura? Ichigen-san o kotowari es básicamente no aceptar a desconocidos en los banquetes, ¿no? Tú, es lo que decíamos, tú no puedes llamar y decir, hola, yo quiero un banquete. Claro, porque igual eres alguien del shogun y le vas a hacer algo. Pero viene un poco de ahí, ¿no? De intentar mantener esa privacidad e intentar controlar, a ver, y saber sobre todo muy bien para que quién se viene. sientan cómodos las personas que se están gastando ese dinero, ¿no? Sí, porque es Incluso una aunque relación al final basada en la confianza. Totalmente, ¿no? incluso aunque estés en salas en las que no te vas a ver, pero no quieres que a tu alrededor haya nadie que pueda poner en riesgo ese bienestar, ese rato tan agradable que vas a estar allí haciendo lo que quieres. Si es hablando de negocios, pues hablando de negocios. Si es hablando de tonterías, pero dices, has pagado por venir aquí y vas a tener un buen rato sin preocuparte de gente que no conoces. De todas maneras, como decíamos, está cambiando mucho. De hecho, por ejemplo, hace unos cuantos años ya hay clubes de fans de ciertas mujeres, ¿no? De ciertas geishas, de ciertas maikos, y como cualquier club de fans, tú pagas, ¿no? Tu mensualidad o tu anualidad y luego tienes justamente la opción de disfrutar de un banquete de vez en cuando, ¿no? Con esa maiko, con otro grupo de gente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también está cambiando el hecho de que cada vez se hacen más banquetes abiertos a turistas, ¿no? Que se anuncian, por ejemplo, en páginas. Lo que está claro es que ellas siguen siendo muy privadas en cuanto a la gente con la que van a esos banquetes. No van a decir absolutamente nada, pero precisamente el mundo ha cambiado tanto que se exponen mucho más, ¿no? Incluso en las redes sociales, ¿no? Algo que hubiera sido impensable. Les encanta Instagram, ¿no? Por eso, porque además es muy visual y permite mostrar y quizás crear esa sensación de tengo que ir, tengo que ver a esta geisha en directo, que yo creo que es algo interesante. Decir que ha cambiado casi 180 grados, ¿no? Porque antes había todo ese secretismo, esa privacidad. También esa era parte de ese exotismo del que hablábamos, ¿no? Se sabía poco de esas mujeres y tal. Y en cambio ahora yo sigo a varias, sigo además a diferentes geishas, además una en Sapporo, por ejemplo, otras en Nara, otras en Kioto, Fukuoka. Todas ellas tienen sus cuentas personales de Instagram, luego hay cuentas también de Okiya y cuentas también de Ochaya, ¿no? de las casas de geishas y de las casas de té. Y te muestran mucho. Yo veo a las chicas vestidas de manera occidental, ¿no? A veces van en kimono, a veces de manera occidental, todo eso. Que se van a tomar un café con su amiga. Exacto. Del alma. Le plantan ahí un emoji a la cara de la amiga para que no se le vea. Eso también es muy japonés, ¿no? Pero y están tomándose un café fuera de lo que es su ámbito de trabajo, ¿no? Se están perdiendo las formas. ¿Qué diría Takashi Murakami? Pues a mí me parece maravilloso, sinceramente, porque es abrir... Sí. Y creo que es la única manera que tienen sobre todo realmente. De quitarse tonterías en muchos casos y por el otro lado supervivencia, por supuesto. Lo curioso es que todavía el mundo, ¿no? del hanamachi va un poco, o sea, está intentando modernizarse por un lado y por otro lado mira un poco al pasado todavía, ¿no? Tiene prácticas muy típicas del pasado. Por ejemplo, es muy habitual, tú estás andando, estás paseando por un hanamachi, te puedes encontrar, no sé si fácilmente, tienes que tener buena suerte, ¿no? Pero te puedes encontrar a una maiko, una geisha que está de ronda, ¿no? De visita, que va a saludar, ¿no? Visitas personales a distintos negocios o que manda hasta notas manuscritas y en vez de mandarlas por correo, pues sale de su boquilla y se marcha al negocio. Sigue ¿no? siendo un mundo muy enraizado en esa tradición, ¿no? Las ceremonias especiales en momentos puntuales de la vida de las geishas, ¿no? Esos carteles que se colocan, estos paseos, ¿no? Saludando a la gente. Es decir, hay muchas cosas que recuerdan a la vida en el hanamachi de antes, pero luego, claro, pues se han abierto también por al una mundo cuestión moderno. De fuerza, ¿no? De lo que llevamos hablando, el declive al final de clientes y de trabajo, pues tienen que también abrirse y además, y luego están las propias mujeres. Esto es un trabajo. Es una profesión que las mujeres deciden libremente. Bueno, claro, es que habría que hablar entonces, volver a hacer un inciso histórico, ¿no? Cuando había momentos en los que las familias que eran muy pobres, si tenían hijas, claro, que dices, no van a serlo bastante fuertes
para trabajar el campo y conseguir comida para la familia. Y solo me suponen un gasto. Y me suponen un gasto, pues las vendo a una casa de geishas, ¿no? Que me dan un dinerete, me da mucha pena, pero ellas van a tener igual una vida mejor de la que yo voy a poder dar. Van a tener manutención. Y yo voy a tener dinero para seguir sobreviviendo, ¿no? Entonces, claro, en esos momentos, como que el mundo de las geishas, estos barrios de geishas, era relativamente fácil su subsistencia, porque tenían un influjo de chicas más o menos constantes. Simplemente había que ir a las zonas más rurales y decir, pues esta chica parece que tiene aptitudes, parece que es mona, pues la compro. Que dicho así, es terrible, y suena terrible y lo es, ¿no? Claro. Pero claro, en el día de hoy, las mujeres que entran lo hacen porque quieren. Libremente. Y el por qué quieren ser geishas, pues por muchísimas, ¿no?, opciones diferentes. Por ejemplo, hay muchas mujeres que les gusta mucho el tema del kimono, de vestir kimono y ¿no? Y peinados también tradicionales, el look, digamos, tradicional. La idea de vestirlo todos los días y poder lucir unos kimonos que de otra manera no serías capaz. Exacto. No podrías, no tienes dinero, ¿no? Porque no puedes. Los buenos, los que llevan las geishas, los son de los banquetes, carísimos. Imagínate, ¿no? Entonces, para ellas es una etapa de, ostras, es que puedo trabajar poniéndome kimonos súper bonitos hay todos otras los días. mujeres que están encantadas, ¿no? Les apetece mucho conocer más sobre un arte tradicional en concreto, ¿no? Baile tradicional. Y es algo que a lo mejor no van a querer hacer toda su vida. Y especialmente porque además en las escuelas, ¿no?, que hemos dicho, y también, ¿no?, muchas escuelas que van de la mano del Kaburenjo, de ese teatro, en muchos casos los grandes profesores, ¿no?, muchos que son tesoros nacionales Tesoro Nacional Viviente, solo dan clase ya en esas escuelas, las escuelas de los hanamachi, de los barrios de geishas. Exacto, por más dinero que tengas, en muchos casos, si quieres acceder a esos profesores que están catalogados como tesoros nacionales vivientes, solo puedes hacerlo estando dentro del mundo de las geishas. Entonces, ponte, por ejemplo, tú estás estudiando Nihon Buyo, danza clásica japonesa, actualmente un tesoro viviente solo da clases en un barrio de geishas de Kioto. Entonces, si tú quieres recibir esas clases, tú quieres avanzar, ¿no?, en tu conocimiento de esta danza tradicional, pues la única manera de conseguirlo es entrando en el mundo de las geishas. Entonces tú lo haces básicamente porque quieres seguir aprendiendo más de ese arte tradicional y luego, bueno, pues por la tarde lo pones en práctica porque evidentemente Totalmente. Tú estás trabajando, haces esos banquetes y lo pones. Totalmente. De todas maneras, también aquí hay una reflexión que me gustaría hacer, ¿no?, que estos cambios, en parte que se están viendo en el mundo de las geishas, en estos barrios, vienen motivados por esa falta de clientes, pero también por esto que decíamos ahora, ¿no?, de que las mujeres entran libremente, porque, claro... El cambio de la propia sociedad, ¿no? No, sí, por supuesto que sí, pero claro, precisamente porque la sociedad cambia y estas mujeres jóvenes que entran en el mundo de las geishas, ¿no?, pues ya tienen amigos de fuera, tienen sus redes sociales, sus teléfonos móviles y esto, si les prohíbes utilizarlo o si les dices, no, si tú entras aquí tienes que ser como era el mundo de geishas hace 60, 70 años, te vas a quedar sin chicas que quieran entrar en el mundo de geishas y entonces todos los barrios de geishas de Japón terminan desapareciendo. Entonces es una adaptación que además se ha tenido que hacer casi forzada, pero muy necesaria, claro. ¿no? Y además es que no puedes dar la espalda a los cambios de la propia sociedad, ¿no? De hecho, por eso mismo una mujer joven solo puede realmente ponerse a estudiar, ¿no?, y a meterse en el mundo de las geishas una vez ha terminado la enseñanza obligatoria, ¿no? Lo que pasa es que esto también, ¿no?, puede generar cierto debate sobre el tema de hacia dónde van los barrios de geishas. Claro, porque, eso es con lo que comenzábamos, ¿no? Yo creo que podemos cerrar el círculo. Totalmente, porque al principio de los barrios de geishas muchas mujeres seguían estando en el mundillo una vez que se retiraban, digamos, del trabajo activo como geisha, ¿no? Lo que decíamos, muchas abrían su propia casa de geishas, ¿no? Porque tenían ese conocimiento, tenían los contactos, etc. Pero cada vez más hay más geishas que duran unos poquitos años nada más y cada vez menos por eso, porque dicen, quiero probar pues a vestir kimono, ¿no? Quiero probar la moda tradicional, quiero probar el Nihon Buyo, quiero probar tal. O se quieren casar. O se quieren casar. Otro tema. Como hemos mencionado antes, la hoquilla es como una casa familiar. Tú en el momento en que entras en una hoquilla,
pasas a formar parte de esa familia. Claro, si tú te quieres casar, según un poco la tradición japonesa, y bueno, yo creo que en gran mayoría de dejas culturas, esa familia y entras a pasar formas a otra formar familia, parte tú de estás otra, formando claro. otra familia, entonces tú tienes que dejar tu familia original. Por eso, cuando una mujer se quiere Por eso no hay casar, geishas tiene casadas. eso es, ¿no? Tiene que abandonar el mundo de las geishas para poder formar su nueva familia con su pareja y ya abandonar. Así que ya te digo, no sé si habrá una concentración, ¿no?, de oquillas, es decir, desaparecerán muchas y las geishas que queden estarán todas en unas poquitas oquillas o qué, porque no sé yo si va a haber muchas mujeres, ¿no?, que continúen más allá de unos pocos años. Pues que continúen a lo mejor tantas no, pero algunas siempre habrá. Y luego sí que creo que al hecho de haber flexibilizado, por decirlo de una manera, dentro de, con muchas comillas, porque Claro, la vida de es las que, jóvenes que entran, ¿no? Y se o forman sea, es muy estricta. como Maiko, exacto, ¿no? Y luego como geisha es bastante estricta, pero ¿no? Se ha flexibilizado, pues eso, poder. Evidentemente tú tienes una vida fuera del Hanamachi, ¿no? Si, vale, entras a vivir en esa hoquilla y la gente de esa hoquilla forma parte de tu familia, pero tú sigues teniendo tu familia. Y tú en las vacaciones te puedes ir a ver a tu familia y puedes quedar con tus amigos, irte a una discoteca, o irte a un bar, irte a tomar un café, lo que sea, ¿no? Tienes vida más allá del Hanamachi. Creo que eso tiene la parte buena de que va a permitir a más mujeres entrar justamente, aunque Eso sea está claro. por un tiempo más breve, ¿no? Lo que tú decías, Claro. de que a lo mejor, claro, no tienen ahí años y años y años y años trabajando, sino que tú como quilla a lo mejor tienes que, entre comillas, gastar mucho dinero en una joven que luego a lo Que te mejor, va a durar si muy llega a los poquito. 30 años... O a lo mejor tú como Ocasan de la hoquilla, resulta que tampoco has estado tantos años, ¿no? Pero dices, oye, mira, pues puedo dedicarme a esto, ¿no? Entonces, es como que quizás el mundo de las geishas, este moderno hacia el que vamos y futuro, va a tener mujeres con relativamente poca experiencia, ¿no? Porque una de Puede las cosas ser. era que el mundo de las geishas, lo que hemos dicho antes, es como cualquier otra artesanía o cualquier otra cosa parecida japonesa, que es un aprendizaje constante. Nunca acabas de saberlo todo, ¿no? Y en este caso, pues quizás este mundo va a estar compuesto de mujeres De que le gente han más dedicado joven, ¿no? muy poquito tiempo a ese perfeccionamiento de las artes, ¿no? Sí, porque nosotros en un banquete, por ejemplo, tuvimos la compañía de una geisha muy mayor, la señora Muy era mayor. bastante mayor, y luego justamente la chica joven, ¿no? La Que era muy Maiko joven. aprendiza, muy jovencita era, ¿no? Entonces, claro, era la combinación ideal porque la mujer mayor pues le enseñaba, ¿no? A ciertas cosas y le decía ciertas cosas para aprenderlo in situ. No, claro, De no sé todas si van a maneras, quedar esas mujeres mayores. no lo sé, no lo sé. Aunque Siempre bueno, creo que algunas quizá Japón tiene siempre... suerte en esto porque como cada vez las mujeres se casan menos y tienen menos hijos, pues igual, oyes, tienen la capacidad de Bueno, es que seguir dentro del mundo de las es lo que geishas. iba a decir, que el mundo al final de las geishas es un mundo muy feminista. Yo siempre lo he dicho, siempre he sido muy vocal en eso. Cuando la gente me dice, es que las geishas esto es machista, digo, pero tú has visto Alma de Cántaro, es un entorno en el que las que manejan el dinero, las que deciden cómo, cuándo trabajan, son las mujeres. Ellas, ¿no? Son las que llevan todo el cotarro. Son matriarcado, totalmente. Totalmente, ¿no? Entonces, para mí es un mundo bastante feminista. Así que, bueno, mujeres que digan, yo es que a mí todo esto de casarme y tener hijos, déjate, yo quiero seguir mi profesión y mi profesión es tocar el shamisen, Exacto. por decirte algo, pues siempre va a haber, ¿no? Con lo cual, y ahora más quizá bien O vistas. sea, que siempre va a haber en cuanto a posibilidad, sí. Lo que yo tengo las dudas no es que también en el mundo actual que hay tantas opciones, tantos estímulos, me cuesta pensar que una mujer, ¿no?, tan joven diga, voy a dedicar mi vida a las artes tradicionales y no se salga de ahí, ¿no? Porque siempre va a tener estímulos que a veces ya se está viendo con geishas actuales, que duran unos pocos años porque luego van a hacer otras cosas, sea lo que sea. No También sé si luego veremos si en un volverán o futuro no, pero se también flexibiliza, ¿no?, todo el tema de que no tengas que estar como al 100% podría dentro ser. del barrio de geishas, ¿no? Que también puedas tener tus negocios, ¿no?, tus cosas, o hasta estar casada, y seguir veremos a ver trabajando qué en pasa, ello. claro. Veremos qué pasa, ¿no? Pero es curioso porque parece algo similar a lo que ocurre con los idols, ¿no?
todos los idols que tienen ese seguimiento tan brutal por parte de los fans, parece que siempre ocultan el hecho de que si tienen pareja o no, y en el momento en el que se sabe, parece como que hay... Sí, pero la explicación es diferente. Sí, pero como que cuesta, ¿no? Y es como, es que si te casas ya no eres idol 100%, ¿no? Claro, pero el origen es totalmente diferente. En el caso de los idols es para mantener esa fachada de puedo alcanzar, ¿no? A este idol puede ser mi pareja. Totalmente. En cambio, en el mundo Claro de las que sí. geishas es específicamente por el tema de la familia, ¿no? Yo ya me he casado realmente con esta familia de la horquilla. Sí, no, Laura, porque es verdad que viene de eso, pero tú luego en las familias tradicionales japonesas tú formas otra familia, pero luego tus padres, los padres del uno del otro, pues si hace falta te los metes en tu casa. Claro, pero es que en la familia tradicional japonesa la mujer que se casaba dejaba realmente, Sí, no es podía verdad. encargarse de sus padres, se encargaba de los suegros. De los suegros. Y eso además era tarea del hijo mayor. Por eso los hijos mayores hubo una época que tenían muchos problemas para encontrar pareja y de hecho tú veías en anuncios de búsqueda de pareja mujeres diciendo que buscaban un hijo Que no fuera segundo, mayor. tercero, lo que fuera, menos que fuera el hijo mayor, porque el hijo mayor venía implícito tengo que cuidar de los suegros, de los padres. O sea, hacía la reflexión esta no porque me recordaba eso, aunque está claro que vienen de cosas diferentes, porque quizás lo que dices tú en un futuro se va a necesitar, ¿no? Para que siga habiendo mujeres, abrir esta posibilidad, y me pregunto si le va a ocurrir lo mismo, ¿no? Que haya ciertas personas que prefieran las geishas solteras antes que las casadas por esa idea de que es que igual se puede enamorar de mí. Yo sinceramente creo que Quizás ya no tanto. que va a tener que pasar y va a ser al final, va a ser más por el tema de que les va a costar dar ese golpe, ¿no? A la tradición de esto siempre se ha hecho así, entonces ahora ¿por qué lo tenemos que hacer de otra manera? Les va a costar más eso que el hecho, porque al final es una profesión, ¿no? Y tú de la misma manera que vas a un teatro y ves a un actor, por ejemplo, en una obra de kabuki, y tú le estás ahí viendo actuar, tú no sabes si está casado, no está casado, si tiene hijos, es que te da igual. O sea, tú estás viendo esa actuación. Pues en el caso de las geishas debería ser exactamente lo mismo. Lo que pasa es que es un mundo extraño, ¿no? Porque tú dices, hay tradiciones, las cosas siempre se han hecho igual, lo hablábamos. Hay ciertas cosas que se siguen manteniendo de la misma manera que al principio, hay otras que se han ido cambiando, ¿no? Pues porque eran claramente ilegalidades, ¿no? Vistos desde el punto de vista de hoy, y otras que simplemente la propia sociedad ha cambiado y parece como que se mira hacia otro lado, ¿no? Se permiten, ¿no? Pues eso, el tener teléfonos móviles, el tener cuentas de Instagram, y piensas, pero esto no era tan tradicional, ¿cómo puedes equilibrar ambas cosas y seguir diciendo que es un mundo tradicional? Claramente no lo es, al menos no al 100%. Bueno, tienes que vender la parte de tradición y de lo otro, pues nada, lo dejas como parte de los cambios de la sociedad actual. Claro. Y a mí que me cuentas, exacto, ¿no? A mí que me cuentas. Pero claro, sí que es verdad que las geishas a día de hoy, yo creo que ese es el futuro que tienen, son un poco el faro, ¿no? De las artes tradicionales. Son las que mantienen viva la industria de los kimonos, de los adornos en el pelo, ¿no? Que ponen el foco en ciertas modas, también en eso, mantienen vivas artes, ¿no? Como la danza tradicional, la música tradicional, un montón de cosas, ¿no? Entonces, ahí tienen futuro justamente de venderse como eso, como las grandes conocedoras y las grandes perpetuadoras, no sé si existe la palabra, de las artes tradicionales, y van a tener que abrirse más de lo que se están abriendo en la actualidad, que ya es mucho, ¿no? Ya es mucho y se tienen que abrir todavía más. Sí. Pero bueno, ya para acabar, porque creo que ha sido súper interesante todo este debate alrededor de los barrios de geishas, pero claro, la gente que nos está oyendo dirá, sí, me habéis hablado de Kioto, de algunas otras ciudades, pero ¿dónde hay barrios de geishas? ¿Dónde hay estos hanamachi? Pues mira, podéis encontrar barrios de geishas en muchos lugares en Japón, ¿no? Ya está. Ya está, se acabó, hasta luego, ¿no? Ya está. Muchos lugares de Japón. No, todavía no. Pero vamos a destacar algunos. Evidentemente tenemos que empezar por Kioto, sí o sí. Hombre. Kioto tenéis 5 barrios de geishas y además tenéis un antiguo barrio de placer que todavía tiene alguna cosita ahí, algún edificio tradicional. Luego Tokio también tiene barrios... Pensaba que ibas a decir los nombres de los barrios de geishas de Kioto. Dilos tú, venga, Luis. Bueno, pues está Gion y Gion-kobu. Luego está... Gion realmente está dividido en dos, claro, como tú has dicho, ¿no? Gion Higashi y Gion-kobu. Luego está Miyagawa-cho. Miyagawa-cho, muy cerquita de Gion-kobu.
Luego está Pontocho, Pontocho, hasta esa callejuela estrechita que es paralela al paralela Ryokamo. al Ryokamo, y luego está Kamishichiken. Kamishichiken, que es el que está más al norte, sur, este, oeste. Tengo que pensar siempre. Noroeste. Que está pegado al santuario Kitano Tenmangu, Eso es. que a nosotros nos encanta. Nos encanta, además, un barrio chiquitito, pero muy bien conservado y mucho más tranquilo que Gion, ¿no? Que Exacto. está ya a tope de gente. Pero claro, si hablamos de Kioto, pues tenemos que hablar de la otra gran ciudad japonesa, que es Tokio. Tokio. Que en Tokio yo creo que mucha gente no se espera que haya geishas, quizás porque también, ¿no?, desde el punto de vista turístico o desde el punto de vista de la comunicación, se suele asociar Tokio con lo moderno y Kioto con lo tradicional, con lo cual es típico pensar que en Kioto haya geishas, pero no que las haya en Tokio. Y fíjate que en Tokio hay más geishas que en Kioto, ¿no? Efectivamente. En los últimos datos hay más. Que si lo piensas tiene Tokio. sentido porque, claro, porque Tokio es una ciudad mucho más grande. Exactamente, al final hay también más negocio, ¿no? Se supone, con lo cual es lógico que haya geishas. En Tokio tenéis, claro, los barrios de geishas, algunos de ellos no están tan bien conservados como los barrios de Básicamente Tokio, porque en la de Segunda Kioto. Guerra Mundial en Tokio no quedó en pie, pero vamos, nada. Exacto, pero todavía, por ejemplo, yo qué sé, te vas a Mukojima, hay alguna callejuela Sí, que alguna. tiene un poquito de toque. Asakusa, pues el propio barrio También. mantiene un poco ese ambiente de antaño. Kagurasaka. Sí, Kagurasaka también. tiene algunas callejuelas súper estrechas. Exacto, que mantienen ahí, ¿no? Lo que esos pasa recuerdos que del pasado. luego, bueno, tenéis Shinbashi también, Akasaka y Yoshicho, Sí, que está en Nihonbashi. Nihonbashi, Lo que exacto. pasa que en el caso de Tokio es eso, ¿no? Entre los cambios tan grandes que ha habido en la ciudad por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, que no dejaron nada en pie y demás, los barrios donde hay estos ryote, ¿no?, estos restaurantes donde las geishas se entretienen, o las propias casas de geishas, a veces es mucho más difícil reconocer qué es qué, ¿no? En el caso de Kioto es mucho más sencillo. Sí, y además en el caso de Tokio también es posible que las geishas vivan en un barrio y trabajen en otros. También. Se mueven más. En cambio, en Kioto eso no es habitual. La geisha de Miyagawa-cho normalmente trabaja más Exacto, básicamente en su en Miyagawa-cho, ¿no? En su barrio. Entonces, bueno, Tokio interesante por el número de geishas, quizá más posibilidades de disfrutar de un banquete en un ryotei, porque pues hay más geishas y es caro, pero bueno, no tiene ese puntito de tanta privacidad como a lo mejor tiene Kioto, pero Kioto más en general más bonito, ¿no? Más tradicional. Y también más tradicional los 3 barrios de Kanazawa. Que están fantásticamente Kanazawa tiene conservados. también 3 barrios de geishas, los tenéis además todos explicados en la web, tenéis hasta un mapita con un recorrido, todo lo que podéis ver ahí, fantástico. Una visita de día se puede disfrutar bien. También las de Atami, por ejemplo, que también es otra visita de día desde Tokio, por ejemplo. Sí, y es además un lugar típico de geishas. las geishas de Atami están haciendo muchas actividades, tienen un espectáculo de geishas cada sábado en el teatro, en el Kaburenjo. Quizás han sido de las primeras, ¿no? Porque Atami es una ciudad onsen, ¿no? Era un sitio típico y, bueno, tuvo sus momentos duros cuando explotó la burbuja económica, pero se está recuperando. Pero ha sido un lugar muy típico para ir a pasar un par de días a un ryokan, ¿no? Tener eso, comida tradicional, el onsen, etc. Entonces han sido de las primeras en hacer grandes espectáculos para todas las personas alojadas en ese ryokan. Y ya no solo en ese ryokan, ¿no? Luego es eso, esos espectáculos públicos que tú puedes ir También. cada sábado en el teatro. Luego también hay geishas en Niigata, que también están haciendo un montón de actividades en algunas casas. Por ejemplo, la residencia, ¿cómo se llama? ¿Saito? ¿Era? No. Claro, sí. La villa de verano De la familia Saito. Eso es. Pues ahí están haciendo también un pequeño espectáculo con té y demás. En Beppu también hay geishas, otro balneario parecido a Tami al final. Fukuoka también, cada vez están más presentes en redes sociales. En Aizu Wakamatsu, por ejemplo, también nosotros hemos disfrutado de la compañía de una geisha ahí. En Hachioji, lo que es el Tokio occidental, ¿no? Exacto. Que también las hemos visto en una excursión También. que hicimos por la zona. También, así que bueno, hay muchísimas más, pero vamos, barrios así interesantes por ver, yo diría Kioto y Kanazawa especialmente. Sí, sobre todo porque a mucha gente, como seguimos asociando la geisha con lo tradicional, ¿no? Y nos gustan esas casas del periodo Edo,
Kioto y Kanazawa creo que son los sitios a los que ir para disfrutar del ambiente. del ambiente. Pero luego espectáculos y bailes y demás, muchos otros lugares. Muchos otros lugares. ¡Mátane!